Hola, bienvenidos. Esta es la clase 3 sobre funcionalismo y a partir de este momento vamos a desarrollar la Mass Communication Research. Las teorías que abordamos en el video anterior, que en líneas generales representaban una aproximación abstracta a los medios de comunicación, es decir, no había trabajo de campo. Estas teorías que mencionábamos sobredimensionaban el poder de los medios y subestimaban la capacidad de los receptores. Esta combinación, sobredimensionar los medios, subestimar a los receptores, en los Estados Unidos generó una serie de problemas. Si los medios realmente eran tan poderosos, el Estado no los podía dejar librados a su suerte, no podían hacer lo que querían. Esto implicaba que el Estado debería ejercer un control sobre los medios, es decir, vigilar los efectos, reglamentar la producción y controlar la calidad y la cantidad de mensajes de los medios de comunicación. También meterse en la regulación de la propiedad, también potenciar el acceso de los públicos a los medios para que todos tuvieran voz. Estas acciones, contrarias a la ideología liberal del capitalismo norteamericano, iban a implicar un costo muy alto. No se podían dejar los medios tan poderosos, como decían las primeras teorías, en manos de particulares y sin control. Las empresas mediáticas no querían potenciar investigaciones que tendieran a demostrar estos efectos negativos y nefastos de los medios. Cabe recordar que las empresas, tanto de radio como de televisión norteamericanas, eran de origen privado. En Europa la situación era distinta porque las empresas eran públicas. La intervención del Estado en ese caso no tenía sentido porque ya eran de hecho estatales, pero en Estados Unidos era considerada totalmente indeseable la participación del Estado porque iba en contra de las empresas privadas que eran las propietarias de los medios. Además, estas empresas se financiaban con la publicidad. La idea de que la publicidad manipulaba tampoco era muy simpática para los anunciantes o para las agencias de publicidad. El sistema político norteamericano tampoco podía aceptar una visión de la sociedad en la cual los ciudadanos eran sistemáticamente manipulados por la propaganda política, porque esto atacaba los fundamentos de la democracia. Como mencionamos recién, las primeras teorías no daban lugar a pensar que la audiencia solo fuera manipulable con relación a otros aspectos de la vida social, como el consumo de bienes, pero que a la hora de participar políticamente en unas elecciones recobrara de golpe toda la lucidez, la libertad y la autonomía. Así, tanto las principales empresas del país, los medios, las agencias de publicidad y hasta la administración pública veían con malos ojos las investigaciones conductistas que analizamos hasta hace poco en las primeras clases. Y por eso se vieron necesitadas de desarrollar una nueva manera de investigar. Esta nueva manera tendría que ser más próxima a sus intereses, obviamente. Las investigaciones de la comunicación norteamericana a partir de 1950 propician una concepción de los medios de comunicación y de la sociedad muy diferente a la que nos mostraba el conductismo. En paralelo, los medios dejan de ser considerados poderosas herramientas de manipulación. El argumento para abandonar esta figura era el siguiente: la sociedad norteamericana es pluralista porque tiene muchos medios de comunicación. Esto confirma que los numerosos intereses personales están representados por alguno de estos numerosos medios. La facultad de escoger libremente equivale a la democracia. Cuando desarrollemos la teoría crítica en las próximas clases, vamos a ver cómo esta supuesta idea de la posibilidad de elegir va a ser fuertemente cuestionada. En este contexto que estamos describiendo nace la Mass Communication Research, la investigación empírica de la comunicación que se inscribe en la perspectiva funcionalista. Esta corriente recibió el nombre de investigación administrada porque estaba orientada básicamente por los fondos de financiamiento tanto del sector público del Estado como de los privados, esto es decir, empresas, agencias de comunicación, publicidad
partidos políticos. Todos tenían intereses concretos: mejor propaganda anticomunista para enfrentar a la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría, mejor publicidad para vender bienes y servicios, y mejor comunicación política para candidatos de diversa estirpe. Es lo que se conoce como la investigación administrada. Se trata de investigaciones de naturaleza predominantemente descriptiva que obedecen a los intereses de las instituciones que la financian. Uno de los principales aportes teóricos de la Mass Communication Research es la teoría de los dos escalones de la comunicación, que apunta a que el ser humano no es un ser que vive aislado socialmente, sino que es un participante activo de muchas relaciones interpersonales. El concepto fue planteado por Paul Lazarsfeld y Elihu Katz en el libro Influencia Personal, publicado en 1955. Las personas forman parte de diferentes grupos sociales, como la familia, los grupos de amigos, los compañeros de trabajo o de estudio, los vecinos y tantos otros que podemos describir. En estos grupos se produce una interacción que influye en la persona de una manera notable. Estas relaciones interpersonales actúan como canales de información por un lado. Las relaciones interpersonales también actúan como fuentes de presión para adaptarse a la manera de pensar y actuar del grupo. Los grupos influyen en el comportamiento de los miembros y obligan a su adaptación. Y también las relaciones interpersonales actúan como una base de apoyo social al individuo. El apoyo del grupo a la decisión de uno de los miembros es muy importante para que mantenga esta decisión. Estas relaciones interpersonales se ponen de manifiesto en el hecho de que hay líderes de opinión que ejercen un papel muy importante en la formación de las opiniones de los miembros del grupo. Los líderes de opinión suelen tener más contacto con los medios de comunicación o un grado de información o de educación más elevado y hacen de tamiz entre los medios y el grupo. Su efectividad persuasiva se basa en varios factores. Por un lado, tienen una competencia reconocida por el grupo, tanto si esta es en diferentes temas, líder polimórfico, o solamente en un tema particular, líder monomórfico. También son dignos de confianza, son un miembro integrante del grupo y no se los considera representantes de un interés ajeno al mismo. Y también, por último, en el contacto cara a cara, el líder de opinión puede adaptar el mensaje a las características de cada destinatario. En resumen, se plantea un cambio de modelo. Se sostiene la idea de los efectos limitados de los medios de comunicación. Los líderes de opinión se convierten en nexos entre los medios y las audiencias, filtrando los mensajes según los intereses del grupo al que pertenecen. A partir de esta descripción se cuestiona la posibilidad de que los medios puedan conseguir por sí mismos un cambio de actitud u opinión en los miembros de la audiencia. A continuación vamos a analizar el modelo de SRAM. Este modelo, conocido también como la tuba de SRAM, analiza el proceso en el cual, de la multiplicidad de mensajes generados por los medios, el receptor selecciona los que menor esfuerzo le ocasionan para percibir su significado y los que mejor representan el conjunto de normas del grupo social al que el receptor pertenece. En este modelo está implícita la preocupación por el estudio de los efectos y parte del supuesto de que cuando se emite una comunicación, al mismo tiempo se intenta predecir sus efectos. El emisor hace una proyección de los posibles efectos de sus mensajes. Schramm reconoce que los efectos de la comunicación son el resultado de varias fuerzas de las cuales el comunicador solo puede controlar una: dar forma al mensaje y decidir cuándo y dónde transmitirlo. Los restantes elementos no controlados son, en primer lugar, la situación en la que se recibe el mensaje y en la que va a tener lugar la respuesta. En segundo lugar, la personalidad del receptor y por último, las normas y relaciones del grupo a donde pertenece el receptor. Más allá del aporte teórico de este autor, este esquema es importante para dimensionar las características de la comunicación mediática. Sobre este esquema vamos a volver para compararlo con el esquema de la comunicación directa, el que representa el funcionamiento de las redes sociales.
A continuación veremos la teoría de los usos y gratificaciones. La principal novedad en el estudio de los efectos es tratar de entender cómo y por qué las personas utilizan los medios. Hay un cambio de foco. De analizar qué hacen los medios con las personas, pasamos a investigar qué hacen las personas con los medios. Los principales objetivos de esta nueva perspectiva son explicar cómo las personas utilizan los medios y obtienen gratificaciones, es decir, satisfacción de ciertas necesidades. En segundo lugar, comprender los motivos de la conducta mediática. En tercer lugar, identificar las funciones o consecuencias derivadas de estas necesidades, motivos y conductas. Las personas toman la iniciativa de seleccionar y utilizar los medios de comunicación porque buscan satisfacer a partir de los medios una serie de necesidades como, por ejemplo, la integración social, la evasión, la comprensión o la explicación de hechos. En su relación con los medios, la gente actúa de una manera relativamente activa, ya que escoge qué medios consume, cosa que está relacionada con ciertas expectativas sobre estos medios y sus contenidos específicos. Igualmente, los sujetos interpretan los contenidos de los mensajes de los medios y se implican con ellos en función de sus propios intereses, necesidades y motivaciones. Las expectativas que las personas desarrollan sobre los medios y sus contenidos están relacionadas con las predisposiciones personales, el entorno en el cual se desarrollan y las interacciones personales en las que participan. Tal como hemos visto cuando hemos tratado la teoría de los dos escalones, el grupo social al cual pertenecen influye, es decir, actúa como un filtro en la recepción de los mensajes mediáticos. Además de los medios de comunicación de masas, hay otras fuentes de satisfacción de las necesidades psicosociales básicas. Por ejemplo, a partir de las relaciones interpersonales también se puede satisfacer una necesidad de integración social, o bien a partir de la práctica de un hobby o un pasatiempo, para cualquiera es posible satisfacer la necesidad de evasión. En este sentido, las nuevas tecnologías abren y seguirán abriendo otras posibilidades para la satisfacción de viejas y nuevas demandas psicosociales. Y no podemos olvidar las actividades más o menos clásicas que cumplen estas funciones, como la práctica de un deporte, la literatura o un hobby, como ya mencionamos. La mayoría de las investigaciones de esta corriente analizan la relación entre las gratificaciones y el consumo de los medios. Por ejemplo, la relación entre las gratificaciones deseadas y las obtenidas. También investigan los orígenes sociales y psicológicos de la exposición a los medios y cómo es el uso de los medios que hace cada persona. Este uso refleja atributos psicológicos y circunstancias sociales que están relacionadas a su contexto personal. Veamos un ejemplo para tratar de entender este tema. Todos conocen el programa ¿Quién quiere ser millonario? Seguramente mucha gente lo ve como entretenimiento o un modo de escapismo, satisfaciendo determinadas necesidades puntuales, pero también puede ser visto como un medio informativo. De esta manera genera y satisface un repertorio totalmente diferente de necesidades y gratificaciones. Otro motivo puede ser la emoción, especialmente en la recta final, emoción que uno encuentra en la competencia y que puede estar ausente en nuestra propia vida. También puede influir la comparación o identificación que el espectador realiza respecto al concursante. Por ejemplo, preguntándose qué respondería yo en esta situación. Otra perspectiva está relacionada con la aceptación social. Aun cuando los programas de concurso no sean del agrado de un telespectador en particular, puede sintonizarlo solo para sentirse parte de la sociedad a la cual pertenece y así no sentirse rechazado o aislado. Esto es algo habitual con los programas de mayor rating. Las gratificaciones que les serán satisfechas, por ejemplo, en este caso son contar con un tema de conversación reciente, conocer qué es lo que está sucediendo en la actualidad o sentirse unido a la familia al compartir un programa de televisión. Los programas de pastores en la trasnoche de la televisión sin duda satisfacen la necesidad de compañía de personas que viven solas y que no tienen otra instancia de contención emocional. Resumiendo, la teoría de los usos y gratificaciones pretende descubrir cómo y por qué las personas utilizan los medios de comunicación.
El público es considerado activo en la interacción con los medios masivos porque utilizan sus contenidos para satisfacer sus necesidades en función de los propios intereses y motivaciones. A continuación vamos a desarrollar la teoría de la agenda setting. La teoría del establecimiento de la agenda o agenda setting se dio a conocer en el artículo de Agenda Setting Function of the Mass Media de McCombs y Shaw, publicado en 1972 en una revista especializada sobre opinión pública de los Estados Unidos. Muy pronto se convirtió en una teoría con bastante influencia en los estudios de la Mass Communication Research. Esto se puede constatar porque ha habido muchos trabajos, investigaciones y tesis doctorales que han utilizado esta teoría para analizar la realidad comunicativa. Maxwell, McCombs y Donald Shaw querían demostrar que los efectos de los medios sobre las audiencias eran mayores de lo que se pensaba. La investigación se desarrolló en un pueblo de Carolina del Norte en 1968 en el contexto de las elecciones presidenciales. Analizaban la agenda de los medios de comunicación y los efectos que esta agenda producía en la opinión pública de los habitantes de este pueblo mediante encuestas. El resultado, los temas que los ciudadanos habían considerado importantes coincidían en gran parte con los temas que habían tratado los medios de comunicación. ¿Cuál es la metodología en los trabajos de campo que miden la agenda? Las investigaciones se basan en mediciones en la agenda o temario de los medios, como por ejemplo el recuento del número de artículos o noticias que tratan temas específicos en los diarios o en las revistas de información general o en los informativos de televisión y radio. Generalmente este análisis se hace mediante análisis de contenido. Al mismo tiempo, se evalúa la opinión pública, en este caso preguntándole a los ciudadanos cuáles son los problemas considerados como más importantes, aquellos con los que se está más sensibilizado, ya sea por medio de preguntas abiertas, donde se pide al sujeto que señale cuáles considera que son los problemas sociales más importantes, o presentando a los encuestados listas de problemas sociales donde deberán seleccionar cuáles consideran más importantes, tanto a nivel personal o social. Con respecto al estudio de la audiencia, hay que tener en cuenta el principio de la individualidad, es decir, que aquello que una persona puede considerar muy importante, otro lo puede considerar muy poco importante. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la relación entre la comunicación interpersonal y el establecimiento de la agenda. Se trata de analizar hasta qué punto la comunicación interpersonal puede filtrar o reducir la influencia de los medios de comunicación, de manera que su capacidad de establecimiento de la agenda disminuya cuando la comunicación interpersonal sea más fluida o vaya en aumento. Pero también es posible que la comunicación interpersonal pueda facilitar o reforzar el efecto del establecimiento de la agenda, porque las discusiones interpersonales sobre lo que pasa en el mundo contribuyen a la extensión de la influencia de la agenda de los medios sobre el público. La teoría de la agenda setting plantea que son los medios de comunicación los que escogen los temas de los que se habla y se discute, así como su importancia, su orden y la manera de transmitirlos. Un ejemplo práctico de esto lo constituye la tapa de los diarios, más allá que este proceso lo encontremos en todos los medios de comunicación. En la tapa del diario podemos visualizar de forma práctica las maniobras de selección y jerarquización de las noticias. Por ejemplo, en un día el diario recorta cuáles van a la tapa y de las que van a la tapa cuál es la noticia principal. Esta jerarquización se da por la ubicación que va a tener y por el uso de una tipografía destacada. Al realizar estas dos operaciones se margina gran parte del material disponible y se jerarquizan los temas a partir de su distribución y del orden de aparición. Es por esto que muchos analistas resaltan que la capacidad de imponer agenda es muy importante, no tanto por lo que se publica, sino por lo que se descarta, ya que aquello que no aparece en los medios de comunicación difícilmente aparecerá en la agenda del público o de los políticos. Tal como lo señala McCombs, esta noción básica y primitiva de la agenda setting es una verdad manifiesta.
Si los medios no dicen nada sobre un tema o un acontecimiento, en la mayoría de los casos simplemente no existirá en nuestra agenda o en nuestro espacio cotidiano. La teoría de la agenda setting se basa en la investigación de las relaciones entre los temas que han sido destacados como importantes por los medios de comunicación y los temas que realmente son importantes para el público. Así, esta teoría afirma que hay una relación causal y directa entre el contenido de los medios de comunicación y la percepción por parte del público de lo que es el tema más importante del día. La idea fundamental de esta teoría es que si bien los medios de comunicación de masas no tienen el poder de cambiar la forma de pensar de la gente, sí pueden imponer al público en general sobre qué tiene que pensar. Mauro Wolf, en la investigación en la comunicación de masas publicado en 1985, nos dice: como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido. El público, además, tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por los medios masivos a los acontecimientos, a los problemas, a las personas. En 1994, McCombs reformula algunos conceptos de su teoría. Así, señala que los medios de comunicación no solo establecen la agenda sobre lo que se tiene que pensar, sino que también establecen cómo se tiene que pensar al respecto. En este segundo nivel de la teoría se pasa de atender los temas que los medios de comunicación destacan a mostrar qué atributos tienen estos temas. Cuando los medios de comunicación presentan los temas, hacen una propuesta de interpretación de la realidad que también influye en la audiencia. Cuando los periodistas informan sobre temas, resulta inevitable para McCombs usar palabras que no son neutras. Él las denomina atributos. Se incluyen en estos atributos sesgos, tonos y matices. De esta manera, estos atributos es probable que influyan en la percepción que tengan los individuos sobre los acontecimientos que se están relatando. Los medios también incluyen valoraciones que pueden dirigir a la opinión pública, o al menos intentarlo. McCombs, con la idea de agenda de atributos, plantea que los medios no son contextualizadores de la realidad que perciben las audiencias, ya que la encuadra dentro de una situación que ellos plantean, pudiendo llegar a modificar o condicionar lo que la gente piensa. Cuando se emplean los términos primer y segundo nivel de agenda setting, se está hablando de dos pasos distintos del proceso comunicativo, aunque ambos estén relacionados con la forma que tiene el público de percibir los mensajes de los medios masivos de comunicación. Decir que Alberto Fernández es el presidente de la República Argentina es hablar del primer nivel de agenda. Pero decir que el presidente está manejando la crisis del coronavirus de manera inteligente, discreta, buena o mala, sería adentrarse en el segundo nivel de la agenda, ya que se introducen juicios de opinión, matices y actitudes. Lo importante ahora son los calificativos y elementos de opinión que emiten los medios. En términos generales, la nueva teoría de agenda setting ampliada refleja cómo el conjunto de temas del primer nivel y los atributos o aspectos o calificativos del segundo pueden influenciar en la percepción que tiene la audiencia sobre estos temas. Los medios se convierten, por lo tanto, en uno de los principales elementos que dirigen y encuadran a la opinión pública. Bueno, llegamos al final de funcionalismo. Tengan en cuenta que recortamos un par de teorías nada más. La producción dentro de esta escuela es mucho más amplia. Como resumen final, les dejo esta segmentación con las características principales de cada etapa, y en negritas tienen resaltada la teoría más representativa de cada periodo. Muchas gracias por la atención dispensada. Nos reencontramos en la próxima clase.